Y ya está de vuelta para abrir la ventana y mirar más allá de el ombligo, que es lo que hacemos cada 15 días, cuando viene Christian Svercek a analizar el mundo o alguna de sus partes. Cristian, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estamos? Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, muy bien. Viendo el panorama, fingiendo demencia en el panorama nacional para abstraerme Claro, e y irme mirar un poquito para más afuera. Sí. O sea, mirar el bosque y no el árbol. Exacto. Bueno, mucho se ha hablado mucho, bah, tampoco mucho. Algo se ha hablado de Turingia. Y algo de Sajonia, porque se produjeron las elecciones regionales en Alemania y alternativa para Alemania, que sería la ultraderecha, en un país que tuvo el nazismo, ganó esa regional, lo que no quiere decir necesariamente que vaya a ser gobierno. Claro, particular. O sea, se ganó, son elecciones municipales, obviamente por la incidencia que tienen los municipios, no repercute en el armado del primer ministro, digamos, que son en base a la representación de la cantidad de diputados que se obtengan en el Congreso, en base al sistema parlamentario, ¿no es cierto? Claro. Entonces no le darían todavía los votos, pero sí hay un avance de estos sectores, como bien vos decías, en esta zona que es lo que podríamos considerar la Alemania del Este, digamos, por así decirlo, que es donde normalmente siempre, si nos vamos a la historia, el nazismo justamente emerge de esta zona, digamos. Gana sus primeras elecciones en esta zona, en 1930. Claro. Entonces, bueno, a partir de eso, dicen, bueno, ahora estos sectores como alternativa para Alemania, que tiene un discurso por fuera de los criterios establecidos o por el cual se había establecido Alemania durante mucho tiempo, hoy en día dice, bueno, no, esto estoy en desacuerdo con esto. ¿Qué tiene que ver con la guerra de Ucrania? ¿Qué tiene que, se nacionalizó, digamos, un poco la elección? En realidad, de municipales tuvieron pocos, esa es la realidad, que de municipales tuvieron pocos por el impacto de la crisis económica y por el impacto de la guerra en Ucrania con las consecuencias económicas que ha traído para Alemania, justamente. Entonces, se ha nacionalizado un poco el carácter de la discusión política respecto a qué está sucediendo en cuanto a la inserción internacional de Alemania. Por eso lo traemos a colación como uno de los ejemplos y nos preguntamos si esto significa o puede llegar a significar un cambio geopolítico de Alemania de ahora en adelante. Perdóname, me acuerdo. Bueno, hay una dependencia energética muy importante. Vos insistís sobre los vectores de competitividad. La energía es uno y claramente hay una dependencia de Europa en general, de Alemania en particular. Recuerdo que cuando empieza la guerra en Ucrania se hablaba de controlar de apagones en Francia, en Alemania, porque no había energía, incluso de empezar a desarrollar más la energía eólica y potenciar la atómica para sustituir la energía convencional que iba a dejar de llegar. Bueno, eso efectivamente, esos planes, digamos, de volver a traer algún tipo de energía alternativa que le permitiese salir del embrollo, digamos, que tenía o la dependencia energética del gas convencional, principalmente importado de Rusia. Empezó esta discusión, Olaf Scholz, que es un representante más cabal de esto, de la socialdemocracia y de la alianza con el Partido Verde, ¿no es cierto? Claro. Entre otras cosas, planteaban esto, y es una de las agendas de discusión. Ahora, el problema es cuando sucedió la guerra de Ucrania, el avance económico para poder, digamos, llegar a decir nosotros vamos a poder reemplazar este tipo de energía por otra más ecológica, por así decirlo, se le caen los planes. Entonces, bueno, evidentemente esto generó que tuvieran que volver atrás a muchos años atrás. De hecho, volver a la energía del carbón. Si la Unión Europea se conformó a partir de el acuerdo del acero y el carbón, justamente, bueno,
hay que volver sobre los pasos. Es decir, ya no tenemos, o tenemos una dependencia energética rusa, pero a costos altísimos, los que nos genera una inflación enorme, se eleva el costo de vida de los alemanes, y eso evidentemente ha repercutido durante 2023, tuvo una de las mayores recesiones que ha tenido en su historia. Y entonces, bueno, todos estos síntomas, por así decirlo, traen a colación algún pasaje de la historia, y creo que ahí me quiero centrar, independientemente del análisis de lo sucedido en estas elecciones. Si bien vos mencionabas Alternativa para Alemania, que es un sector vinculado más a sectores nacionalistas, de ultra, por así decirlo, también se ha manifestado con el avance de sectores de izquierda. Es decir, los dos extremismos se ensalzan en pos de la crisis que está sufriendo hoy en día económica Alemania, y que se manifiesta de alguna forma en la pérdida de representación política de los partidos tradicionales. Podemos hablar de la socialdemocracia y podemos hablar de la democracia cristiana, digamos, que son los dos grandes partidos políticos alemanes después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Claro, tanto izquierda y derecha son euroescépticos. Coinciden justamente en que no quieren participar de alguna forma de la guerra en Ucrania por el conflicto, y de buscar algún tipo de alianza con Rusia. Fíjate vos qué rareza, digamos, tanto los extremos se unen en pos de combatir el statu quo que de alguna forma estaba representado por la socialdemocracia y la democracia cristiana. Como esto ya no sirve para poder contemplar cuál es el mecanismo de inserción que nosotros tenemos que tener como alemanes, porque evidentemente nuestro mecanismo de inserción ha sido debilitado producto de esto que ha estado sucediendo en el mundo. Entonces, bueno, si bien vos también remarcabas algo que nosotros hemos traído a colación en anteriores columnas, que es el tema de la energía y los alimentos como elementos de competitividad, también creo que hacer un breve repaso de la historia de Alemania también de alguna forma nos puede dar algún tipo de indicio de por qué hoy en día Alemania está en la situación que está. Por lo menos para tener un breve pantallazo. Sí. Entonces, si bien Alemania siempre ha sido un gran jugador en Europa, en palabras por ahí de Kissinger, también decía que era demasiado grande para Europa, pero demasiado chica para el mundo. Entonces, bueno, bajo esa evaluación, el posicionamiento de Alemania siempre ha estado contrarrestando el peso de las grandes potencias, por así decirlo, en disputa. Y luego de la caída de la Segunda Guerra Mundial, cuando de alguna forma el Plan Marshall avanza sobre toda Europa, Alemania es uno de los grandes beneficiados. Recordemos el primer ministro el Konrad Adenauer, fue en gran parte aliado norteamericano en la reconstrucción de toda Europa y de Alemania. Sin embargo, siempre Alemania ha tenido algún tipo de resquemor con su alianza con Estados Unidos. A partir de la Segunda Guerra Mundial, tal como había pasado en la Primera Guerra Mundial, le imponen un desarme total, pero en este caso sin la posibilidad de rearma por el establecimiento de bases directamente norteamericanas. Tiene 37 bases norteamericanas Alemania, claro. Es decir, no tiene ejército, básicamente. Entonces, se centraron en algo que también está en discusión hoy en día, que tiene que ver con esto, con estas alianzas o esta búsqueda de otras alianzas en este nuevo ordenamiento internacional que tiene estos dos vectores de competitividad. Es decir, bueno, ¿con quién me alineo? Si en algún momento la seguridad me la daba Norteamérica, pero además Alemania siempre ha tenido el grave problema de estar en el medio, de estar muy cerca de Asia y estar muy cerca de Europa occidental, digamos, por así decirlo. Sí. Entonces, esto también le ha traído inconvenientes luego de la Segunda Guerra Mundial, porque planteamos que la Guerra Fría se dividía en dos bloques, entonces estaban divididos tironeados, digamos, por un lado, bueno, resguardados. Incluso dividida la propia Alemania. Dividida la propia Alemania.
Entonces, en donde habían directamente más estrechos vinculantes con Norteamérica que justamente con Rusia, que tenía obviamente a Alemania Oriental de su lado. El muro de Berlín, digamos. Claro. O sea, a partir de ahí, la confección del mapa de la Alemania de su momento empezó a tener estos inconvenientes. Pero ya desde este momento, Alemania sabía de que no podía depender tampoco de la seguridad norteamericana, porque siempre habían tenido algún tipo de resquemor respecto a esto, a buscar una alianza con este sector, y además porque necesita de alguna forma, para solventar su poderío industrial, que siempre lo ha sido, Alemania, de alguna forma solventarse con recursos que no provengan de la cadena larga de suministro, sino una cadena corta. Entonces ya a partir de los 60 empezó una política de Alemania de alguna forma de tener mayor seguridad, de resguardarse de la seguridad con su alianza con Norteamérica, pero además no depender solamente de Norteamérica para absolutamente todo, inclusive de su economía, sino que su economía esté fijada con algún tipo de alianzas que le permitan sortear, digamos, este tipo de alguna forma dominio, por así decirlo, norteamericano, que tiene producto de que tiene tantas bases militares norteamericanas establecidas en su propio territorio. Entonces, a partir de este momento ya comienza una política de fomento de la industria, y en el marco de lo que se conoció como esta doctrina de la disuasión asegurada, que tenía que ver con, bueno, si yo te protejo a vos, es para que no haya un avance ruso sobre tu sector. Entonces, bueno, de alguna forma quedó el jamoncito del medio, el sanguchito, la milanesa, por así decirlo, quedó Alemania. Entonces, bueno, siempre ha tenido estos inconvenientes, y ya a fines de la década del 60 empieza una política que ellos denominan la doble vía, que es establecer para su mantenimiento en cuanto a su seguridad una alianza con Norteamérica, pero empezar a proveerse de recursos energéticos de la Unión Soviética. A lo cual obviamente Estados Unidos puso el grito en el cielo. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo? También dentro de la dirigencia política alemana, este resquemor respecto a su alianza con Norteamérica y a su dependencia en la seguridad, decían, nosotros no necesitamos ser un país con algún tipo de poderío y poder terciar y poder en algún momento volver a ser potencia. Digo, el espíritu de exalte nacional siempre lo ha tenido Alemania. Sí. Entonces no es algo, es una cuestión inclusive cultural. Tenía una alianza con Estados Unidos, pero en términos de la diplomacia argentina, no relaciones carnales. Claro, son cosas distintas. Entonces, bueno, hoy lo podemos traer a colación de esto a la misma Argentina de hoy o la de los 90 en su momento, digo, pero no eran relaciones carnales, es decir, no había una imposición en absolutamente todo. Justamente es por esto que Alemania siempre buscó una alternativa para fomentar su propia industria y hacerse de alguna forma potencia o hacerse poderosa a través de un vector que tenía que ver con la economía. Si bien no podían tener un armamento, su ejército, desde el sector militar, no iban a ser una gran potencia militar, si ellos esperaban de alguna forma o apelaban a ser una potencia económica que le permita pararse en el concierto de las naciones de otra forma. De hecho, son la locomotora europea. Bueno, hasta hace unos años era la locomotora europea, justamente. Y esto también tiene que ver con lo que después, ya caído el muro de Berlín, la aparición de la Unión Europea, digamos que eso también tiene que ver con una política de no alinearse automáticamente con Estados Unidos y buscar alguna alternativa para que Europa sea un eje potencialmente que le dispute a las grandes
en ese momento ya con una sola potencia hegemónica, por así decirlo, o un mundo unipolar, como se lo conocía después de la caída del muro de Berlín. Ya en ese momento empiezan a plantear. Lo que pasa que su dilema también era cómo hacía para que ya caída el muro de Berlín pudiesen llegar a tener este crecimiento económico, teniendo en cuenta que uno de los grandes problemas que tuvo la caída de la Unión Soviética fue su vector económico, justamente, su capacidad económica de sostenerse en el plano internacional y en el plano nacional. Entonces, la incorporación de la Alemania Oriental también de alguna forma le retardó los planes estratégicos de constituirse como un bloque de potencia en Europa. Entonces, pero ya a partir del año 2000 empieza una relación con China. Justamente aparece ya en este momento China como uno de los grandes países que empezaban a emerger, digamos, lo que se conoció como los gigantes asiáticos que empezaban a emerger a partir de los 90 con su crecimiento económico, producto también de una alianza que había sostenido con Norteamérica a través del tratado de Nixon y Mao, que le había permitido una inyección de inversiones a China que había generado, entre otras cosas, un boom, digamos, de crecimiento que le había permitido posicionarse de otra manera. Ya para los 2000, ya China buscaba, si bien en una industria quizá más primaria, o lo que fue todos los 90, el Made in China, que intentaba copiar, digamos, de alguna forma cierta tecnología extranjera, Alemania tuvo una incidencia fundamental en esto, porque justamente dice, bueno, si ahora vos sos unipolar, Estados Unidos, yo necesito alinearme con otro que aparezca. Y siempre el gran dilema, tanto para Rusia como para Estados Unidos, es que no haya ni un país europeo, ni haya un país asiático en el cual crezcan de determinada forma que una alianza entre ambos le incline la balanza. Entonces, cuando hablamos nosotros de que esta alianza de primer orden, que tiene que ver con intereses permanentes y que es parte de la geopolítica tradicional de ambos países, es equilibrar la balanza, porque justamente no quiero que ni Europa crezca tanto ni Asia crezca tanto. En su momento fue Japón y la alianza con Alemania, justamente. Claro, el eje. Entonces ahí tenemos que ir. Pero ellos bien sabían que tenían que ir hasta Stalingrado. Ellos mismos dijeron, bueno, nosotros quizás tendríamos que haber seguido derecho y llegar hasta Stalingrado, irse en Norteamérica. Porque justamente ven que el próximo contendiente era la Unión Soviética, de la cual Estados Unidos de alguna forma salvaguarda, entre otras cosas, en la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de este momento dice, bueno, le pongo a China a una alianza con los chinos y de esta forma tercio y le pongo uno de los propios, lo pongo de infiltrado mío adentro. Entonces le mete a China en el medio. Ya ha caído Japón, digamos, la potencia. Ahora la pregunta que muchos están haciendo es ¿cuál es el futuro inmediato, por ejemplo, de Europa con el avance de estos sectores de la ultraderecha, nacionalistas y del mundo? Vos venís planteando la globalización, está en una crisis porque hay otro orden que está emergiendo. China por caso, Donald Trump eventualmente con chances de volver a los Estados Unidos, alternativa para Alemania que crece. ¿Qué se está configurando? Bueno, una expresión en donde empiezan a establecerse otros patrones sobre el crecimiento de los países, que está basado en su capacidad productiva e industrial y en la relocalización de las industrias que antiguamente habían sido deslocalizadas producto de la globalización. Es decir, la búsqueda de mano de obra barata, entre otras cosas, generó que en el marco de la globalización un montón de empresas norteamericanas, europeas y demás, de hecho la Volkswagen, la Alemania, por eso es la que estamos hablando de, tenía acuerdos de patentamiento, digamos, con los chinos. Imagínense hasta el grado de influencia comercial que tenía esta alianza de Alemania con China.
Pero ese proceso está muy bien contado en No Logo de Naomi Klein. claro, exactamente. Entonces digo, a ver, cuando uno entiende la geopolítica y hacia dónde se viene, hacia dónde avanza, bueno, podemos establecer un marco de discusión. Y creo que en esta aparición vuelve a localizarse el factor trabajo como algo fundamentalmente ordenador de las sociedades. Y empiezan a establecerse otros criterios por fuera del sistema financiero, que es el que había impuesto de alguna forma la escala de valores, y se vuelve a exaltar los ánimos identitarios más nacionalistas de cada uno de los países. Entonces empiezan a emerger de alguna forma estos extremos. En el caso de Alemania, a través de Alternativa Alemania, Sí. que empieza a ser una opción y que empieza a ser una opción en toda Europa, digo, o sea, de pasar de ser tercera, cuarta fuerza ha pasado a ser segunda. Entonces, bueno, me parece que la llegada de los Le Pen, la llegada de los italianos más allá de la Meloni que coqueteó en su momento con esta idea de un poco de euroescepticismo, Sí. y que de alguna forma no pudo continuar, pero digamos se establece dentro de este marco. Creo que tiene que ver con esto que se está avecinando y ese nuevo ordenamiento internacional que implica otros valores, inclusive culturales. Claro, pero reposicionar al trabajo por sobre las finanzas, o lo que Basualdo llamaba la financiarización del capital, sería algo positivo. Después lo de los nacionalismos, bueno, tiene sus cositas eso. No, seguro, depende qué tipo de nacionalismo. Digo, a ver, si es un nacionalismo que realmente incluya a todos los sectores de su población o de su país, bienvenido sea. Bueno, es esa creo la discusión. En ese sentido también Alemania está atravesando por un gran inconveniente y toda Europa ha atravesado un grave inconveniente porque tienen una corriente inmigratoria muy grande. Y entre otras cosas, esto hace que genere se exalten valores xenófobos, por así decirlo. Entonces, me vienen a robar el trabajo a mí. Me vienen a robar el trabajo a mí. Antes no lo discutían, pero ahora sí, porque dicen, bueno, no, es la culpa siempre del otro que viene a atacar. Así como la Alemania nazi se construyó bajo ciertos patrones culturales e identitarios, es decir, de rechazo a aquel que no es parte de la raza aria, digamos, a través de la conformación de ese relato, si se quiere, para poder establecer su identidad nacional como tal y la búsqueda de una raza superior, bueno, algunos desfasajes, digamos, algunos locos de la historia, pero siempre han buscado de alguna forma esta identidad. Y esto es lo que está sucediendo, estos avances de estas expresiones nacionalistas o más de derecha, por así decirlo, en Europa tienen que ver con esto. Ahora, la discusión es si se da solamente en el marco de ser xenófobo y qué se expresa, porque en África, digo, esto también de alguna forma se expresa hacia el contrario, a través de un nacionalismo inclusive de inclusión que no quiere la participación o la vinculación económica y el sometimiento económico de esos países a las metrópolis europeas, como pasa en la Franja del Sahel con Burkina Faso, con Níger, como hemos hablado con Mali, como hemos hablado anteriormente. Entonces, bueno, está en esta búsqueda. Esto creo que es lo que está sucediendo en el mundo. Sí. Y bueno, creo que verifica un poco lo que hemos venido hablando. Digo, cuáles son los ganadores y cuáles son los perdedores. Los ganadores, evidentemente, hoy en día creo que son más Estados Unidos y Rusia, y los perdedores empiezan a ser China y Europa. El conflicto en Ucrania también tiene que ver con esto. La nueva ruta de la seda era una de las proyecciones europeas, asiáticas, de China hacia Europa. Entonces, bueno, se corta con la guerra en Ucrania, se corta con la guerra en Medio Oriente.
me parece que, bueno, el marco de lo que está sucediendo actualmente en el mundo tiene que ver con esto, con este nuevo ordenamiento. Y en plena transición estamos tratando de entender lo que pasa. Lo que pasa y lo que pasa acá, bueno, Ni hablar. Cristian, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.